Llega a tu corazón un concepto diferente, llega a 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 Le damos la más cordial bienvenida a este programa Nosotros Conversamos. Es un verdadero placer que hoy también nos acompañen en este programa que también pues es nuestra segunda emisión de este programa Nosotros Conversamos de este año 2012, en el cual también pues nuevamente para las personas que están iniciando un año, aunque ya tuvimos nuestro primer programa la semana pasada, pero queremos darles las gracias y desearles también un feliz año a todos, que Dios los bendiga y los prospere en este año. Y pues nos sigan acompañando a lo largo de todo este año, donde traeremos también temas muy interesantes para todos ustedes. Y bueno, vamos a presentar en esta noche a los panelistas que nos acompañan para, como siempre, quiero presentar a Carlos, bienvenido al programa. Dios te pague, César. Muy buenas noches a todos nuestros radioescuchas y la paz del Señor a mis hermanos que nos acompañan hoy en cabina. Ahora les hacemos la cordial invitación para que se queden a lo largo de esta hora aquí en su programa Nosotros Conversamos, que es transmitido por el 900 AM de Radio Cali en el área metropolitana de Los Ángeles. Haciéndole la invitación también que nos visite por internet en el www.lldmusa.org, entre, haga clic donde dice radio y le mandará directamente, o al www.nosotrosconversamos.com, donde estará viendo algunas de las imágenes del tema que vamos a tratar el día de hoy. También visite nuestros emails en radionosotrosconversamos@hotmail.com y nosotros_conversamos@yahoo.com para que nos deje sus comentarios, sus preguntas. También nuestra página de Facebook está a su disposición, Nosotros Conversamos, y ya también por Twitter en @ncconversamos para que nos deje sus comentarios, que para nosotros es muy importante saber qué piensa usted acerca de nuestro programa. Pero vamos rápidamente a darle la bienvenida a nuestros panelistas en esta noche, ya que tenemos un tema muy interesante para usted, y quiero dar la bienvenida como siempre a mi hermana Cecia. Hermana, bienvenida a la paz del Señor. Amén, hermana Carmen, muy buenas noches a todos nuestros radioescuchas que nos están sintonizando, una noche de más, ¿verdad? Y les queremos desear feliz noche personalmente, y que les agradecemos su tiempo que nos están dando, y deseamos que se queden con nosotros durante todo el programa, porque como siempre tenemos un programa muy interesante. Así es, Cecia. También nos acompaña su hermano Ramón. Hermano, bienvenido a la paz del Señor. Amén, hermana Carmen, en la paz del Señor a todos mis hermanos que nos hacen el favor de escucharnos, acompañarnos en esta sintonía, y buenas noches a todo nuestro querido público que también nos hace ese grandísimo favor en esta noche de acompañarnos. Esperamos, ¿verdad?, nos acompañen, porque el programa que tenemos está muy interesante. Sí, también esta noche queremos presentar a Isaías, bienvenido. De este país, César, aquí vamos a estar en esta noche. Yo le traigo mi hermano, también se encuentra con nosotros el hermano Francisco. Hermano, bienvenido a la paz del Señor. El Padre Dios sea con todos mis hermanos en esta noche, y pues deseamos que nos sigan acompañando para continuar nuestro programa. Así es, también nuestro hermano José nos acompaña, bienvenido. La paz del Señor está con nuestros hermanos en el panel, y igual que a los radioescuchas que nos permiten esta noche una vez más entrar por medio de este medio a sus hogares. Y como dice tu hermano, tengo un pensamiento de uno de los autores de un libro que tenemos: la mentira ha quedado otra vez al descubierto. Permita al Creador que la luz de la verdad llegue en el mundo entero a los corazones que todavía permanecen bajo la esclavitud del error, en el cumplimiento a las palabras de Jesucristo, el Hijo de Dios, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así es, hermano. También se encuentra con nosotros nuestro hermano Oscar. Hermano, bienvenido a la paz del Señor. La paz del Señor, hermana, y así me siento también yo muy contento de ser partícipe de este panel. Invitamos a nuestro radio escucha que se quede con nosotros esta hora, y que Dios les bendiga. Y también nos acompaña Elías, bienvenido. Bien, la paz del Señor, mis hermanos, y a todos los que nos escuchan, pues nada más la invitación para que así analicen lo que vamos a platicar en esta noche, para que el día de mañana, pues, si tienen una pregunta, nos puedan llamar.
Así, así es, bueno, ya hemos presentado el panel, como ustedes ven, son muchos hermanos que han venido para estar con ustedes en su programa, y vamos a iniciar con nuestro tema del día de hoy, mencionando de los antiaparicionistas. Y podemos preguntar nosotros, los antiaparicionistas, ¿quiénes son los antiaparicionistas? Bueno, pues a lo mejor muchas personas se pueden preguntar y decir nosotros, bueno, esto es un nombre largo, pero básicamente estamos haciéndonos relación a personas que no creen en ninguna aparición. Pero básicamente vamos a una definición textual de lo que vendría siendo un antiaparicionista para que nos enfoquemos realmente a lo que estamos hablando. Un antiaparicionista es la persona que niega, cuestiona y se opone a las apariciones. En este caso estamos hablando de las apariciones que la gente ha enseñado, o la Iglesia Católica ha enseñado, sobre que la Virgen de Guadalupe se le apareció al indio Juan Diego. A ese tipo de aparición, sí, claro, todas las demás apariciones marianas pues sabemos que tampoco son ciertas, pero en este caso nos estamos refiriendo prácticamente a ese ejemplo. Entonces, repetimos, un antiaparicionista es la persona que niega, cuestiona y se opone a las apariciones, afirmando que no son hechos reales, sino imaginarios. Entonces, aquí vamos viendo y definiendo bien nuestro tema, decimos. Pero tenemos que tener muy en cuenta que esta persona que niega, cuestiona y se opone, no son personas extrañas a la iglesia. No son personas que están atacando a la iglesia. No son personas que dicen, bueno, pues que como no son miembros católicos, pues por eso atacan, por eso las niegan, por eso cuestionan. Pero no, el punto de hablar de en esta noche, de este programa, es que son precisamente gentes, personajes, personalidades católicas, y luego no solamente miembros, que podría decir alguno, bueno, si tú no crees, pues no me interesa tu opinión. No, estamos hablando de personas de renombre, personas que son altos clérigos dentro de la Iglesia Católica y dentro de los que forman en todo este asunto de las apariciones, incluyendo a Fray a Zumárraga. Entonces, incluyendo desde él hasta el último abad, Guillermo Schulenburg, y otras personas que se han caracterizado por esta pues forma de pensar, y pues se les catalogó de esta forma como antiaparicionistas, porque el prefijo anti significa por lo opuesto a algo. Entonces, por eso antiaparicionista significa pues no creer en las apariciones. Pero la persona que realmente se define como tal, decimos niega, cuestiona y se opone. ¿Y cuál es la finalidad o cuáles son sus argumentos o la razón por las que las niega, las cuestiona y se opone? Porque él cree que no son hechos reales, o que en este caso las apariciones no fueron hechos reales, sino hechos imaginarios. Sí, estamos, en tus palabras, estamos viendo que estas personas que se proclamaron como antiaparicionistas, no se están dejando llevar por una doctrina que ellos profesaban, que ellos incluso muchos de ellos dijeron, sí creemos en María, pero no creemos en que se haya aparecido. En este caso, en el siglo XVI, a Juan Diego. Entonces, incluso muchos de ellos, se murieron siendo católicos. Solamente el hecho de que se les dio el mote de antiaparicionistas es porque, César, ellos no creían en algo que no tuviera fundamento, en algo que ellos mismos investigaron. Eran historiadores de las personas que vamos a hablar. Muchos de ellos eran historiadores, muchos de ellos eran obispos, otros de ellos eran frailes de la Iglesia Católica. Entonces, son personas que no podemos decir eran ignorantes. No eran ignorantes. Eran personas que hablaban con todo el conocimiento de causa. Entonces, al darles el mote de antiaparicionistas, no solamente era el sobrenombre que les daban, sino que también detrás de ese nombre venía una presión tal del episcopado o de la Iglesia Católica, que muchos de ellos renunciaban y muchos de ellos dejaban sus hábitos.
a esa aparición, a ese mito, pues, y les fue en mucho prejuicio, en mucha contra, porque, como ya lo hemos dicho, fueron vidas totalmente, pues, dejadas en el olvido, de gente católica que dedicó toda su vida a la Iglesia Católica, a enseñar, a instruir, pero gente que a la misma vez, cada cosa que creía, la investigaba, y no solamente profesaba por fanatismo, no, sino que ellos también se dedicaban a buscar. Y los nombres que les vamos a dar en esta noche de los que fueron llamados antiaparicionistas, dense cuenta que son nombres de renombre que hubo en aquellos tiempos. Incluso, y muchos de ellos fueron abads de la Iglesia Católica, otros de ellos fueron obispos de la Iglesia Católica. Entonces, ¿por qué la Iglesia Católica los etiquetó, verdad, en una manera de que eran contra o anti? Porque no les convenía, no le convenía. Incluso a muchos de ellos los llegaron a catalogar, como el último de ellos, César, como personas que ya estaban fuera de sí, que ya no hablaban cosas que estuvieran cuerdas. Entonces, es lo que vamos a hablar, o sea, gente de esta, que era de tu propia religión, o que era de esta religión católica, fue echada, por decirlo así, a la basura por la Iglesia Católica, cuando se proclamaron antiaparicionistas. Sí, hermano, y cabe mencionar también que los nombres y los datos que se estarán dando a continuación en este programa, bueno, es importante que si tiene ya ahí su hoja, su pluma, vaya anotándolos para que usted mismo después rectifique la información que los hermanos les estarán dando aquí, ya que mucha gente nos llama atacándonos, diciendo que nosotros inventamos, que nosotros hablamos por hablar, que no los queremos a la Iglesia Católica y por eso inventamos todas esas cosas. Pero algo importante que decía Isaías es que es gente que se ha dedicado toda su vida a hacer este tipo de estudios, que incluso cuando fueron a hacerle el estudio a lo que fue la imagen, no fue un estudio superficial, sino se hicieron con objetos especiales, con tecnología la última tecnología para poder dar esos resultados, y a continuación pues les vamos a estar dando toda la información. Y yo sí les invito a nuestros radioescuchas que por favor, ¿verdad? Yo sé que hay mucha gente que nos está escuchando y que de alguna manera se molesta cuando nosotros hablamos que la aparición de lo que es la Virgen o la Guadalupana pues es un mito, el gran engaño de la Iglesia Católica para sus fieles, pero es el momento de que usted reciba toda la información y vaya anotándolo para que si alguna pregunta tiene el día de mañana, pues ya nos la esté formulando y nos llame al teléfono 714-602-8354, nuevamente el área es 714-602-8354. Así es. Mira, yo quería comentar también algo que es muy importante antes de que mencionemos los nombres de los personajes que vamos a nombrar. Los antiaparicionistas podemos clasificarlos en dos grupos: los públicos y los encubiertos. Los públicos y los encubiertos, ¿por qué? Porque hay personajes que son y que se han expresado públicamente, o sea, no se han atemorizado y no les ha importado expresar su punto de vista o lo que ellos creen respecto al tema ante los medios de comunicación, ante cualquier persona y ante quien sea, por eso son públicos. Pero hay otros que también son antiaparicionistas, pero son encubiertos. Y aquí tenemos que analizar también un punto muy importante. ¿Por qué son encubiertos? Si de todas maneras no creen, si de todas maneras no tienen esa fe en que realmente pasó como dicen a las personas. Bueno, porque aquí hay tres razones de por medio. Número uno, el miedo. Porque hay personas que también han sido antiaparicionistas, pero no tienen un cargo. Y platicábamos la semana pasada de uno de las personas que restauró la imagen en la década de los 40 y de los 70. Esta persona cayó. Desde que tuvo contacto con la imagen, él empezó a dudar y a cuestionar, esto no es de Dios. Pero sin embargo, ¿qué hizo? Cayó, y él mismo dice que lo hizo por temor. Dice, tuve que callar por miedo, por temor, porque tenía miedo a represalias. Entonces, él también lo cayó. Decimos, una de las razones es el miedo. Y así como yo callé, muchos, y hasta él considera que eran más de 20, los que habían pues retocado a la imagen, habían guardado silencio. Pero decimos, hay otras razones, que no solamente es el miedo, también es cuando hay intereses de por medio, sean políticos, personales o financieros.
porque podemos preguntar, bueno, vamos a mencionar a Guillermo Schulenburg, que fue uno de los abad que más de 30 años estuvo al frente de la basílica, pero podemos mencionar que acaso, por decir así, Norberto Rivera, ¿a poco él sí creerá realmente que fue un milagro lo que se le apareció a la Virgen? No, él también lo duda y estoy seguro que él no lo cree. No, Pero tiene las pruebas de que no es pero así. tiene que qué cosa, él no toma esa posición de antiaparicionista públicamente, no le conviene. porque exactamente, entonces por eso decimos, hay quien lo hace públicamente y no le importa lo que los demás piensen, y hay quien, aunque no lo crea, se guarda su opinión. Se reserva. Mira, hay un punto muy importante también que hay que mencionar, que todo esto provino desde aquel primer hombre en el cual pues se dirigiera toda esta historia, porque esto no es nada más estar hablando del que los antiparicionistas y quiénes son, pero el principal hombre que actuó en esta forma en esta historia fue aquel señor de Izumárraga, ¿eh? Un hombre en el cual tampoco tenía la seguridad ni tampoco él creía que hubiese de esta manera, aunque él sabiendo las cosas que existían y lo que pasaba, él tenía en la mente algo traía en su mente en el cual él quería que eficazmente sucediera entre la población de aquellas personas indígenas que estaban en aquel tiempo, que deseaban ellos, así como ellos iban a los templos que tenían y que se dirigían ante ante las estatuas que ellos tenían, ellos veían cómo la multitud seguía tales ídolos, tales imágenes que tenían aquellos indígenas y no concurrían a sus ermitas que ellos tenían, por lo cual él tuvo en mente tramar algo muy importante, es decir, cómo podemos cambiarle la mente a estas personas o hacerlos creer en que esto es verdaderamente de Dios. Este señor, aún siendo escrito cuantas cosas, no mencionaba él que era algo que verdaderamente era una aparición, sino algo que trató él por muchas maneras, aunque tardó mucho tiempo en hacerlo, pero trató él de inculcarles de esa manera que aquella aparición era algo divino, mientras que él lo sabía que no, él sabía que no era cierto, aunque él se inventó la historia y trató por muchos medios de que otras personas lo apoyaran, aunque aún muchos lo consiguieron tratando No, hermano de Lucas, mire, Zumárraga ni siquiera escuchó en México, en América, de Guadalupe. O sea, Zumárraga no estuvo ni a favor ni estuvo en contra, porque él nunca escuchó. Estamos hablando de, en este caso, usted lo dijo, de la figura principal que debió de haber sido el primer testigo, porque fue en su tiempo de Zumárraga, cuando fue obispo en la Ciudad de México, en América. Él fue, para la Iglesia Católica, él hubiera sido la figura principal. Bueno, aclaremos, hermano, que sí, es cierto, aclaremos exactamente eso que dice usted. Según los aparicionistas, o sea, esos, los que estaban a favor de las apariciones, según ellos, este fray Juan de Zumárraga era el que había dado testimonio de la aparición, pero ciertamente él mismo lo desmiente. Él mismo lo desmiente en una obra, en un libro que él escribió que se llama La Regla Cristiana, donde él mismo habla acerca de que él estaba en contra de las apariciones, y en esa regla cristiana que él escribió, Fray Juan de Zumárraga dice estas la palabras. de Guadalupe, él nunca tuvo noticia de ella. No, de las otras apariciones sí estaba él totalmente en contra. Y esto fue lo que Fray Juan de Zumárraga escribió en ese libro, La Regla Cristiana. Él dice: ya no quiere el Redentor del mundo que se hagan milagros, porque no son menester, dice, pues esta nuestra santa fe, tan fundada por millares de milagros como tenemos en el Testamento Viejo y Nuevo, o sea, él refiriéndose a la Biblia, y dando a conocer que el Dios Todopoderoso no quería y no era menester de él que se hablara de estas cosas. O sea, él mismo habla de que, o sea, pero según los aparicionistas, le dan a él el título de que él fue el que dio fe en estas cosas. Entonces, en cuanto a la cuestión de lo que ustedes acaban de decir, siendo él el principal hombre de la historia, debería él haber mencionado de antemano que verdaderamente era verdad lo que estaban diciendo acerca de lo que es la aparición divina,
por cuanto estaba en España y volvió a México, en el cual él escribió algunas cartas, algunos documentos, y no menciona nada acerca de la aparición, sino que él cayó y no dijo absolutamente nada. Ellos, Juan Diego. Introdujeron esta idolatría, esta enseñanza o esta aparición a aquellos hombres, porque no creían los hombres en la Virgen de Guadalupe. En el mismo tiempo de hoy podemos nosotros ver que muchas gentes se predican en el mundo y no todas creen a lo que uno predica. ¿Por qué? Porque no están de acuerdo. Ahora, en aquel tiempo ellos tenían sus propias formas de adorar a dioses, de los cuales ellos lo hacían. Y para que ellos tenían ermitas de lo cual habían ellos edificado los españoles, y ellos concurren, y ellos veían que la membresía de los ídolos era tan mayoritaria en aquellos lugares que ellos tramaron esta historia. Es por eso que muchas gentes ahora en el tiempo, hasta el día de hoy, muchas gentes están en contra de lo que nosotros ahora decimos que no es verdad, que aquella aparición no fue divina. Y la razón más sencilla de que se le da a Zumárraga el sobrenombre de anteaparicionista es porque simple y sencillamente en sus escritos no se halla nada que él haya escrito acerca de Guadalupe, acerca de la aparición que hubo en 1531. Es la razón más sencilla. O sea, si a él le hubieran preguntado acerca de ella, él simplemente, yo ni siquiera supe. Porque de acuerdo a la historia, en 1531, cuando fue la aparición de María a Juan Diego, él no se encontraba en la Ciudad de México. Él aún estaba en España. Exacto. Y la segunda es que en esa fecha ni siquiera existía ese convento en el que supuestamente él era obispo allí. Ese convento fue construido casi 5 o 10 años después. Entonces, la primera mención que se hace de Guadalupe es hasta un siglo después. No solo eso, Zumárraga no hablaba el idioma del supuesto Juan Diego. Y Juan Diego, si existió, no hablaba el español. No pudo haber una comunicación entre ambos. Y aparte, en la carta que daba lectura al hermano, dice también, agregó además Zumárraga, no debéis, hermanos, dar lugar a pensamientos y blasfemias del mundo, el cual tienta las almas para que deseen por maravillas y milagros lo que creen por fe. No querráis como Herodes ver milagros y novedades, porque no quedéis sin respuesta. Entonces, ¿qué estamos viendo? Un hombre que, como decimos, no creía en eso, no predicó a esta supuesta Guadalupe, la cual sabemos que era una mujer que vino, una pintura que trajeron de España al Nuevo México, a la Nueva España, que era México en aquel entonces. Entonces, ¿cómo es que a través de los años, a través de que estuvieron masacrando a los indígenas, los cuales creían en aquella tal Tonance, la diosa de ellos, y les pusieron pues ahora la nueva imagen de esta supuesta Guadalupe, la cual se apareció? Y es que realmente lo que es el clero romano nunca se imagina que después de formular sus cuentitos, sus leyendas, pues les van a salir mal las cuentas, ¿verdad? Siempre ellos se inventan su historia, se inventan pues sus cuentos, sus fábulas, y al tiempo, bueno, la gente, bueno, vamos a ver las fechas, no concuerdan, él no estaba ni siquiera en México, entonces hay tantos y tantos datos de los cuales
desmienten que esto realmente haya sido cierto, ¿verdad? Como ellos mencionan. Al fin de cuentas, ellos pueden llegar y cambiar, como siempre, pueden llegar y cambiar la historia y nadie les va a decir nada, pues es lo que la gente ya está, ya sabe de que la Iglesia Católica a cada momento, nada más la gente se da cuenta de que la historia está mal y la cambian. Y de los dos grupos que mencionaba César, de los que ellos mismos en público, ¿verdad? Dicen que están en contra. Hubo uno muy nombrado que era obispo de Tamaulipas, su nombre era Eduardo Sánchez y Camacho. Este se opuso a la coronación de la Virgen de Guadalupe y él mismo acusaba al clero de abusar del culto que se le rendía a la guadalupana, o sea, de que lo hacían más de lo que se debía de haber hecho. Dice, y él mismo dice que al pueblo se le estaba adjudicando una creencia particular, o sea, no era una creencia popular. Se le estaba fanatizando. Sino era algo particular de una persona que se estaba generalizando a un pueblo, cuando el pueblo ni siquiera conocía a Guadalupe. Él mismo, al proclamarse antiaparicionista, dice que recibió tal presión del episcopado y de la corriente aparicionista, o sea, los que creían en las apariciones, que se vio forzado a renunciar a su diócesis y después dejó los hábitos. Entonces, esto es lo que hablabas, que hay quienes no lo hacen precisamente porque saben los riesgos y las consecuencias. Entonces, por eso se limitan a decir, bueno, lo sé, pero me conviene más callar. Y hay un punto también que yo quisiera mencionar. Decimos, todos estos personajes son católicos. Y podríamos mencionar muchos. Está también Fray Fernán Servando Teresa de Mier, otro de los personajes de los que se fueron antiaparicionistas. Y algo que yo quiero recalcar mucho, y ojalá se le quede a las personas que nos sintonizan, todos estos personajes son católicos. Ellos creían en la Virgen, cada quien a su manera, cada quien a su forma, pero no eran personajes ajenos a la Iglesia, eran personas de importancia en la Iglesia Católica, y cada quien creía a su manera. Por ejemplo, Fray Servando Teresa de Mier también era un antiaparicionista del tipo de aparición que estamos nosotros mencionando. Él creía en la Virgen, pero su idea de él no era que se le había aparecido en la tilma de Juan Diego. Él creía que se le había aparecido en la tilma del apóstol Tomás. Algo muy diferente, pero de todas maneras, pero no iba de acuerdo con lo de Juan Diego, y se murió con esa idea. Pero él demostraba que históricamente Juan Diego nunca había existido tampoco. Pero entonces nos ponemos a pensar, bueno, si Juan de Zumárraga, si el que está mencionando tu Eduardo Sánchez Camacho, si Fray Servando Teresa de Mier, o por ejemplo el que le siguió a Zumárraga, que fue Bustamante, y también Montúfar, y todos ellos, Fray Bernardino de Sagún, que todos ellos estuvieron en ese entonces, ¿por qué siendo católicos estaban en desacuerdo? Aquí es donde tenemos que ponernos a pensar. Así es. ¿Por qué en ese entonces del siglo, de los 1500, decimos, hasta donde ya no se publicó bien, en 1648 y 49, porque todo ese tiempo no hubo y se conoce como el siglo del silencio? ¿Y por qué todos los que mencionan el hecho, sí lo mencionan, porque sí era un hecho de que estaba la imagen ahí, pero lo hemos mencionado, pero no era producto de aparición? De que existía la imagen, existía la imagen. De que si existía el culto a la imagen, también existía el culto a la imagen, porque Bustamante en un sermón que dijo, hasta lo consideró como un sermón o una práctica idolátrica. Entonces, de que existía la práctica, lo estaba. De que estaba la imagen, también la estaba ya para esa fecha. No de 1531, pero sí de 1556, cuando la pintó el Lindo Marcos, y que el mismo Bustamante fue el que lo declara por primera vez. Y si bien, Fray... Este Bustamante que usted, Francisco Bustamante, si bien él decía que era una práctica idolátrica, es porque él sabía perfectamente que en ese lugar del Tepeyac era el santuario de la diosa Tonantzin, y en ese mismo lugar se estaba erigiendo un lugar de adoración al culto católico. Por eso decían que era idolátrico, porque ellos sabían que estaban tratando de cambiarle la personalidad a la diosa Tonantzin, que era la que congregaba a los indios para adorarle en ese lugar. A eso se refería cuando decía que era una práctica idolátrica, porque ciertamente lo único que hicieron
fue Cambiarle. modificarle la personalidad a esta diosa Tonantzin, que los indígenas adoraban. Así es. Hay una carta, César, que es a la que vamos a regresar después de nuestro corte, que es la que va ahorita a llevar el centro de nuestro tema, que es una carta de Joaquín García y Casbalceta, el que mencionó nuestro hermano Lucas. Esta carta, él es un historiador que cuando él da su opinión, él mismo dice que no va a dar su opinión teológicamente ni eclesiásticamente, sino tan solo históricamente, porque él mismo sabía que al meterse en el ámbito teológico se metían problemas, porque incluso, ¿verdad? Incluso el que escribió esa carta, de la cual él hace mención, a él se le dijo que si lo publicaba, y esta persona, González, se apellidaba, al recibir, ¿verdad?, y la oferta de publicarlo, él mismo dijo que no quería publicarlo. Él se negó, totalmente se negó, porque él mismo dijo, es que yo no tengo espíritu de mártir. Y al querer decir no tengo espíritu de mártir, es porque sabía que algo le iba a pasar. Entonces él estaba totalmente concientizado de que él no la iba a hacer de mártir. Ya había escrito y hay que se la arreglen los demás. Entonces es como empieza esta historia. Y ahorita vamos a regresar con esta carta. Vamos a ir a la parte intermedia de nuestro programa para que las personas escuchen las direcciones de nuestros templos. Y quédense con nosotros, tenemos todavía mucha información de este interesante tema que son los antiapariciones. Volvemos en un momento. Para mayor información acerca de la Iglesia La Luz del Mundo, usted puede encontrarnos en 112 North Arizona Avenue, el este de Los Ángeles, área 323-267-1901. 785 Junípero Avenue, Long Beach, California, área 562, 439-5938. 379 East Orange Grove, Pasadena, California, área 626-432-8658. 310 Calle Cuarta Sur, Redlands, California, área 909-768-4943. 212 Santa Ana Boulevard, Santana, California, área 714-542-3256. Gracias por continuar con nosotros en su programa Nosotros Conversamos, bueno, con un tema muy polémico y muy interesante, pero antes quiero agradecer a muchos de los hermanos y personas que nos están escuchando y que nos mandan saludos, como Agustín Aguilar de la Ciudad de México, que nos está escuchando. Él va saliendo de su trabajo y ya nos va escuchando en el auto. También a Noemí Gutiérrez de la Ciudad de Guadalajara, Ruth de la Torre, Delfina Romanillo, Nena Contreras, Maggie Moreno de Nayarit y Ana Loida Chuk de Mérida, que bueno, siempre nos escuchan y nos mandan muchos saludos y felicitar, así de que Dios les vaya a todos ellos y les invitamos que nos sigan escuchando y que el día de mañana nos llamen a nuestro número en cabina, que es el área 714-602-8354, para que ya vaya formulando sus preguntas acerca de este tema tan interesante. Así es. Entonces, que nos quedamos pendientes en cuanto a la carta que escribió Joaquín García Casbalceta, un historiador, pero que también era una persona católica. Decimos, y todas estas personas no eran ajenas. Porque pues no, pues que sí criticaban porque eran ajenos, no, pues sí cuestionaban porque eran personas que no eran católicas, no, eran personajes católicos y que se murieron siendo católicos. Aunque no creían en tal aparición, pero Casbalceta se murió siendo católico. Bustamante se murió siendo católico. Todos los personajes que hemos mencionado, y solamente algunos, todos se murieron siendo católicos. Creían cada quien a su manera, pero todos se murieron siendo católicos, pero cuestionaban este caso en particular de la aparición de Juan Diego. Y la prueba más, una de las
de los que consideran las personas más pues ante apariciones fue Joaquín García Balceta, porque escribió una carta redactada de una manera tan clara que daba unos argumentos históricos donde realmente se demuestra que este hecho pues es realmente pues imposible, falso como lo cuentan. De que sucedió, sabemos que pasó y ya lo hemos platicado en los programas anteriores, pero como aparición no tiene nada. Pero dejemos que nos cuenten qué es realmente lo que platicaba o lo que escribió este Joaquín García Balceta. Mira, hay algo muy importante también, ¿verdad? En relación a todo esto, este señor le pidieron a él que diera su opinión, que él diera su punto de vista acerca de lo que era aquella aparición. Pero en realidad él no quería entrometerse en lo que él prácticamente sabía que no era verdad, y al él estar, pues, porque si él habla, yo me pongo a pensar, si él hablaba, él diría lo que era la verdad. Él diría que no era cierto, que era algo, que era una historia, algo inventado, del cual, pues, el que le estaba diciendo esto, que él escribiera una carta o dijera lo que él pensaba, él quería que dijera o que tuvieran un acuerdo común en que sí verdaderamente él estuviera de acuerdo en la aparición, en algo que él no estaba de acuerdo y no quería él meterse en esa situación. En cuanto a lo contrario, lo que dices tú, que murieron siendo católicos, pues yo pienso que no eran ni católicos porque no creían, porque un católico que dice ser católico cree en la imagen o la aparición de la Virgen de Guadalupe, aunque él se decía que era católico, pero no lo era porque no creía de esa manera. No, porque él mismo decía y aclaraba en un documento que mandó en 1883 al Arzobispado de México, él mismo aclaraba en sus escritos, en su estudio que había hecho acerca de esto, que era un mito. Sí. Pero sí era católico. Bueno, sí era católico. Él lo confiesa al final, dice, católico soy, aunque no bueno, ilustrísimo Señor, y devoto en cuanto puedo de la Santísima Virgen, a la cual nadie puede quitar esta devoción. Pero de que era católico, él era católico, pero él no se tragaba el cuento de la aparición. Entonces, o sea, es algo que él pues en su manera de ser, pues es como quiere ahorita en todo el mundo dice yo soy católico, ¿verdad? Aunque es católico, pero no es de Y en eso. realidad es que en su tiempo pues, no tenía otra opción también. No, y mire, le voy a dar lectura a una porción de uno de los escritos de este escritor, Iscas Balceta, del que estamos hablando. Él dice, las dudas acerca de la verdad del suceso de la aparición son bien antiguas y bastante generalizadas. El primer testigo, dice él, de la aparición debiera ser el señor Zumárraga, a quien se atribuye papel tan principal en el suceso y en las subsecuentes colocaciones y traslaciones de la imagen. Pero en los muchos escritos suyos que conocemos, dice, no hay la más ligera alusión. O sea, en los escritos que se conocen de Fray Juan de Zumárraga, no hay mención, dice, ni la más ligera alusión al hecho a las ermitas. Dice, ni siquiera se encuentra una sola vez el nombre de Guadalupe. Pero incluso él dice, ¿verdad? Y Casbalceta, que no hay informaciones originales de la aparición. Es cosa que declaran todos los historiadores y apologistas. Incluso Sánchez explica la falta de razonamientos plausibles, o sea, verdaderos. Algunos, dice, se han empeñado en que realmente existieron y quieren probarlo refiriéndose a que hubo un arzobispo que se llamó García de Mendoza, que él leía con gran ternura lo que Sánchez había escrito, un siglo después de 1531. Pero el hecho de que leía un escrito que Sánchez había él inventado, porque Sánchez quedó en la historia como un sacerdote que era muy hábil para hablar y para transformar las letras. Entonces, dicen que este arzobispo García de Mendoza leía con gran ternura aquello que Sánchez había inventado, y eso era lo que ellos agarraban como prueba. El hecho es de que las apariciones originales no constan de dichos ni de hechos verdaderos, aunque también dice que se leyó en cómo Zumárraga, él mismo decía, y Casbalceta, porque él mismo investigó los escritos de Zumárraga, en el cual él mismo dice que no encontró ni una letra, ni un dato, ni una línea que él mencionara acerca de esta aparición.
Sí, yo quiero dar algunos datos históricos acerca de la identidad de este hombre del que estamos mencionando, el tal Joaquín García Escalbalceta. Era un erudito historiador mexicano que nació el 21 de agosto de 1825 y murió el 24 de noviembre de 1894 en la Ciudad de México, para que la gente sepa y tenga relación quién era esta persona del cual estamos hablando, el cual afirma que esto de las apariciones era solo un mito. Y mira, hermano, algo muy, quizás parece insignificativo acerca de lo que estamos nosotros hablando. Bueno, ¿y de dónde sucedieron estas cosas? ¿Por qué llegaron ante esto aquellas personas haciéndoles creer que esto verdaderamente algo divino? ¿Dónde estaba todo esto? ¿O de dónde sacaron esta historia? ¿O de dónde vino? ¿O de dónde la trajeron? Principalmente de aquellos grandes hombres pensadores en cuestión humana, trayendo una mentalidad, como lo dice la Escritura, diabólica y terrena, tramaron esta situación al ver, ya lo hemos mencionado muchas veces, al ver a aquellos hombres que concurrían con multitudes a ofrendar ante aquel ídolo, aquella imagen que tenían, la diosa Tonantzin, en el cual ellos veían, y lo dije en este momento, ellos veían cómo ante eso se inclinaban, ante eso servían, y ante lo que ellos publicaban no le hacían mucho caso, no concurrían a ese lugar. Ahora, ¿por qué se urgieron acerca de lo que es la Virgen de Guadalupe? Por aquellos mismos tiempos preguntaba el rey de Martín Enríquez, ¿cuál era el origen de aquel santuario? El rey contestaba con fecha de 25 de septiembre de 1525, que por los años del 55 y 56 existía allí una ermita con una imagen de Nuestra Señora, a la que llamaron de Guadalupe, por decir que se parecía a la del mismo nombre que en España. ¿Dónde existía? En España. ¿Para dónde la trajeron? A México. ¿Y quiénes? Volvemos nosotros a repetir, estos hombres, a la ley y a la fuerza, quisieron y la introdujeron. Que hasta el día, y ellos, fíjate, no se imaginaban el fruto que les daría el traer esta imagen para que mucha gente creyera en esto. Ahora tienen multitud de gente que creen en estas cosas. En algo que sí concuerdan, yo quiero hacer este apunte, hermano, en algo que sí concuerdan estos frailes de los cuales estamos ahorita hablando, que son antiaparicionistas, es de que no son ellos los que dieron a conocer la legalidad o autenticidad de esta aparición, sino que en sí fueron las autoridades romanas, católicas romanas, porque aunque ellos eran católicos, no eran precisamente de la orden de los católicos romanos, eran de la orden de los franciscanos, de los agustinos, que son eran organizaciones un poquito deslindadas, las cuales se encargaron de evangelizar a las tierras americanas que habían sido descubiertas por el tal Cristóbal Colón. Es algo muy 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 importante que todas nuestras radioescuchas pues analicen esto que ahora nosotros conocemos y sabemos y que nos lo han dicho por muchísimo tiempo que es una aparición divina, y venimos encontrando ahora sí, como dice una frase muy muy bien conocida por mucha gente, buscando la verdad, la hemos encontrado. Hemos encontrado la falsedad que nos han introducido a cada uno de nosotros para que nosotros creamos en algo que verdaderamente no existió, ni tampoco nosotros hemos aceptado en estos tiempos, porque nosotros hemos conocido cuál es el verdadero camino que nos conduce a la vida eterna. No es lo que nos ha inventado el hombre en decirnos a nosotros que si nosotros aceptamos, como lo dicen ellos, el que no acepte esto lo que nosotros escribimos sea anatema, pues nosotros no lo aceptamos y sabemos que las mentiras son de Satanás, en el cual pues es algo que no sé si los hermanos quieran aportar algo acerca de esto. Sí, hermano, vemos a Fray Cervantes Teresa de Mier, vemos que este hombre cuando dio ese famoso sermón en 1797, cuando este hombre en su sermón resultó en su secesión de fanatísticas teorías sobre el suceso guadalupano, él causó gran disgusto en los oyentes, es decir, que en aquella gente que se había congregado en esta llamada iglesia. Este hombre ¿En qué año fue eso, hermano?
¿En qué año fue el sermón? 1797. Fue el sermón que resultó de esta sucesión. Los oyentes salieron disgustados y Servando Teresa, fue juzgado en la Inquisición y fue enviado a España y fue recluido en las Caldas en Burgos. Y de ahí se escapó a París y empezó a huir del catolicismo. Porque se proclamó antiaparicionista. Porque se proclamó. Pero, bueno, sí, se proclamó antiaparicionista, hermano, pero es que también lo que él quería en sí era darle otra visión, darle un giro a esta aparición. Resulta que él ya no afirmaba que la Virgen de Guadalupe se había aparecido ahí. Ajá. Correcto. Sino que él salió con su, perdón a los radioescuchas por esta palabra, pero él salió con su puntada de que la capa o la imagen había sido pintada en la capa del apóstol Tomás. Y que Tomás había venido a predicar, lo mandó hasta Perú. Ahora, estamos viendo cómo el romanismo, el catolicismo, esta ramera, ha traído desde el siglo I a la gente en esa mentira errónea de que la gente le dé la honra, la gloria y la alabanza a esta fulana de Guadalupe. Nosotros, como lo hemos dicho muchas veces, creemos en María como Madre de Cristo. La reconocemos y sabemos que fue la mujer que Dios escogió, el vaso, el instrumento para que naciera el Señor Jesucristo. El Redentor, así es. Pero hasta ahí solamente llegó el trabajo de María. Pero, como digo, la ramera le ha querido dar otro toque a lo que es el enemigo, lo que es Satanás, darle la honra, la gloria y la alabanza a una diosa que viene desde antes de Cristo, ¿verdad? Y entonces, ¿qué viene pasando? Llegaron a México estos hombres a descubrir a México, Centroamérica, todo lo que es este nuevo mundo, trayendo con ellos sus herejías, su paganismo, y entre ellos traían a la guadalupana, porque así le llaman a la guadalupana, cual después vino a ser Nuestra Señora de Guadalupe, una pintura que era una mujer blanca, la vienen a hacer ya morena, al color de la piel, pues, de aquellas personas de aquel tiempo. Es que una de las ideologías de Teresa de Mier, él se basaba mucho en la última encomienda que el Señor le dio a sus apóstoles. Y él dice que el Señor les dijo que fueran por todo el mundo. Dice, hubiera sido ilógico que los apóstoles, al haber recibido tremenda orden del Señor, no hubieran ido por toda la tierra a predicar. Es por eso que él defiende que la aparición fue en sí en el apóstol Tomás. O sea, porque para él se le hace imposible que los católicos digan que trajeron el cristianismo a América. O sea, para él se le hace imposible porque él dice, no es cierto, fueron los apóstoles porque ellos recibieron la orden del Señor. De ir por todo el mundo. Entonces, de ahí viene la historia de él, del por qué él defiende que la aparición fue en la capa de un apóstol y no fue en la de un indio. Porque él en su mente y en su corazón tenía que los apóstoles sí cumplieron esa orden. Aunque nosotros conocemos en realidad la verdadera historia espiritual que sí existe y que sí lo están haciendo los apóstoles, pero él en aquel tiempo, en los 1700 y en los 1500, él decía que era imposible que la Iglesia Católica dijera que ellos habían traído el catolicismo a América. En realidad nos ponemos a pensar toda esta gente cómo se ha de sentir con tantos inventos que la Iglesia Católica se inventa. Entonces la gente lo que tiene que hacer es sentirse bien, dormir cómodos en la noche con una historia que ellos mismos puedan creer. No es porque la Virgen se le apareció un apóstol y así va a ser porque la Biblia dice esto. Con que ellos puedan dormir está bien, pero es porque también se le puede entender cómo le van a decir a un católico que su religión es un mito, es una tradición que es hecha por el hombre, porque eso es lo que es en realidad. Bueno, si no fuera escrito por el hombre, la encontraríamos en el libro principal, que es la historia de la salvación.
en el cual sabemos que es la Escritura. Y la Escritura es inspiración de Dios. Ahora, todo lo que nosotros vemos son escritos de los, aunque mucha gente nos dice, bueno, y que no también las Escrituras son escritas por los hombres, sí, es cierta, pero son escritas dirigidos por el Espíritu de nuestro Dios. Mas estos escritos que nosotros vemos, y de cartas, y de anuncios, y de milagros, y de sucesos que sucedieron, y que apareció en tal lugar, y que apareció una vez y otra vez, hasta llegar hasta este personaje del indio Juan Diego, en que vino con Juan y Zumarra y no le creyó, y que volvió otra vez a ir, y entonces la Virgen le dijo que pues algunas rosas había ahí, que las cortara, le pusieran su ayate, y cuando llegó y extendió su ayate, ahí fue que ya apareció la Virgen de Guadalupe. En algo que nosotros no estamos de acuerdo en es que nos digan que es algo milagroso, mientras que nosotros encontramos todas las evidencias y que nos indican que eso es una mentira, una falsedad y una aparición, pero sí de hombre. Una aparición, pero pintada por el mismo hombre. Y vemos vemos en las Escrituras, en la Biblia, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cómo ahí se menciona los lugares que visitó el apóstol Pablo. Vemos a dónde estuvieron los apóstoles que se quedaron a predicar en la casa de Israel. Ahora, ¿por qué no vemos o por qué no dice o se equivocaría a Dios al no darle la visión a algún apóstol de decir, escriban que Tomás fue a Perú, a Centroamérica, a Sudamérica? Vemos que si eso hubiera pasado, Dios le hubiera inspirado al hombre a que lo pusiera. Mire, hermano, yéndonos un poquitito más atrás acerca de lo que usted está mencionando, que se narra en el libro de los Hechos de los Apóstoles, nos vamos a los 4 evangelios, ¿verdad? Y yo quisiera atreverme a hacerles una pregunta a ustedes, hermanos, que estamos aquí en el panel. Si en alguno de los 4 evangelios, por Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se menciona el nombre de Guadalupe, haciendo alusión a la Virgen María, la Madre del Señor. En ninguno. En ninguno se muestra y se menciona el nombre de Guadalupe. Es que en realidad ¿De dónde ahí es una de las comprobaciones que le dejamos a la gente en su mente para que medite. ¿De dónde salió como dijo usted? ¿Acaso el Espíritu de Dios se le olvidó mencionarlo? Claro que no. Pero vemos al romanismo, una vez más, está tratando de que se empañe lo que es de Dios, la verdad. Y como decíamos al principio, la verdad está saliendo a la luz de las Escrituras. Claro. Ahora, por medio de todos estos hombres antiparisionistas, que ellos han dejado, aunque sea un poco, ellos han dejado esa duda, que de una u otra forma vivieron con aquello, y como usted lo dijo, al momento quizás cada uno de ellos pensó, bueno, es que si yo ahora me opongo o hago esto para un fin monetario personal, porque no están pensando, y esto para que escuche la feligresía romana que está escuchando, para que escuchen, esto ellos lo hacen con el simple hecho de que ustedes sigan aportando, comprando imágenes, teniendo idolatría en sus casas, teniendo esas imágenes que han sido pintadas por hombres para un beneficio bastardo, porque es para lucrativo de ellos mismos. ¿Qué estamos viendo en los sacerdotes? Todas las ganancias, todo lo que ellos ganan, ¿en dónde las están gastando? ¿Las gastan con prostitutas? ¿O las gastan con sus queridas, con sus concubinas, con aquellas mujeres que ellos tienen? O si no, en drogas, porque hay historia de todo eso que ellos han hecho. Entonces, ellos están agarrando un beneficio. Sí. ¿A costa de qué? A costa de que ustedes, feligresía romana, está invirtiendo, está comprando, no solamente esas pinturas, pero van y compran esas cadenitas de oro donde está la imagen de ese ídolo, de esa imagen, sí. Idolatría. Pero ya habían gentes, como decían nuestros hermanos, que murieron siendo católicos, pero así como este hombre Servando fue recluido. ¿Por qué lo recluyeron?
porque estaba empezando a hablar la verdad. Sí. Así es, hermano, y lastimosamente, pues estas cosas se tienen que cumplir en el mundo en este tiempo, porque ya lo mencionaba el Espíritu de Dios en la Escritura, que vendrían falsos maestros, falsos profetas con enseñanzas de hombres. Y estas son, hermano, es el cumplimiento de estas palabras, hermano, porque esos hombres con doctrinas de ellos mismos son los que hablaba el Espíritu de Dios en la Escritura, hermano. Y Casbalceta, hermano, en su carta recorre desde Zumárraga, desde Sahagún, desde todos estos hombres que vivieron desde 1531 en adelante, que fue la supuesta aparición. En su carta los invitamos a ustedes, ¿verdad? A los que nos están escuchando. Hay un libro, ¿verdad?, que se llama Nuestra Señora de Guadalupe de México, porque hace la aclaración, porque hay dos Guadalupes, la de España y la de México. Y la de Extremadura. Entonces, el libro se llama Nuestra Señora de Guadalupe de México, es de la editorial Miguel Ángel Porrúa, por si lo quieren buscar, y el escritor es Joaquín García y Casbalceta. Este libro ustedes lo pueden adquirir en cualquier librería, incluso por internet, si lo gustan conseguir, en donde ustedes van a hacer un recorrido de la historia literal en sí de lo que sucedió desde el 9 de diciembre de 1531. O sea, cómo inventaron todo. O sea, ustedes van a hacer el recorrido de toda esa historia y después en la segunda parte van a ver cómo Casbalceta, con su investigación a fondo, va desgranando cada parte, cada cosa, dando testimonio de que cada una de esas cosas es una mentira bien formada, pero con su historia de él empieza a abrirles, bueno, si así ustedes de verdad lo permiten, abrirles el entendimiento de cómo la misma lógica nos da el razonamiento de que es la mentira más grande que ha existido. Porque incluso los primeros escritos de esta aparición, que fueron hasta 1647, del padre, ¿verdad? Él mismo en sus escritos duda mucho de estas apariciones, y más adelante, los historiadores más adelante de él empiezan a hablar precisamente de lo que él escribió y encuentran muchas fallas, muchísimas fallas. Entonces, y Casbalceta les da un recorrido de todo eso para que ustedes se den cuenta de que lo que se está hablando en realidad no es algo que nosotros estemos inventando porque somos anticatólicos. No somos anticatólicos, más bien somos antimentira. Somos antidoctrina de hombres, del diablo, ¿verdad? Entonces, lo que les estamos dando ahorita es la misma historia de ellos, la misma historia de hombres católicos que se dedicaron a investigar a fondo todo esto acerca de la aparición de la Virgen en el Tepeyac, César. Así es, mira, también la carta que escribió este Joaquín, y ojalá las pudieran ver, es un libro que lo pueden comprar o lo pueden descargar en internet, solamente le ponen en el buscador carta de Joaquín García y Casbalceta, y ahí la pueden leer ustedes completa, ya que nosotros desafortunadamente por el tiempo no podemos mencionar. El día de mañana pues también estaremos mencionando más puntos sobre esta carta, pero en lo que él escribía menciona algo, dice: tenemos pues comprobado de una manera irrefutable que a los 25 años de la fecha donde se asigna el suceso y a la faz de muchos contemporáneos condenaba el padre Bustamante en ocasión solemnísima la devoción de Nuestra Señora de Guadalupe. Pedía severo castigo para los que se habían levantado contra la publicación de milagros falsos y publicaba que aquella imagen era obra de un indio sin que se alzase una sola voz que él le contradiciese. Está hablando de lo que hizo Bustamante, pero está mencionando que en aquel tiempo Bustamante nadie se atrevió a defender aquello, sino que él decía claramente que él había sido pintado por un indio. 25 años después. Sí, en el sermón que dio el Bustamante, ¿verdad? Pero bueno, ya el programa pues se nos ha terminado y solamente les agradecemos y los esperamos el día de mañana en este programa. Nosotros conversamos, donde nos estaremos platicando este mismo tema y los esperamos el día de mañana. Dios sea que los bendiga. Dios les bendiga. Nosotros conversamos. No es un programa más, es un verdadero acto de radiocomunicación humana. El fundamento de la doctrina del Señor Jesucristo
esperan en la próxima emisión a las 9. Nosotros conversamos. Conversaciones inteligentes.